Bueno, bien. Eh, entonces, a partir de este momento vamos a empezar a grabar la clase. Lo que yo voy a hacer es compartirles la pantalla que habíamos visto el otro día. Recuerden que tenemos ahí con el chat. Buenas noches, profe, dice Jacobo. Perfecto. Bueno, estas filminas que estuvimos viendo la clase pasada, medio cortada por el tema de internet y demás, yo se las subí al aula hoy anexadas a la grabación de los videos de la clase pasada. De cualquier forma, hacemos un repaso rapidito por lo que vimos para los que no pudieron estar y entraron, salieron con todos los problemas de internet que había en las varillas en ese momento y tratamos de terminar los temas de esta primera unidad, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos dicho que íbamos a ver todo lo que tenía que ver con la introducción estadística, el significado, datos, las etapas de la investigación científica. Íbamos a ver lo que era principalmente la recopilación de datos, el relevamiento, qué es lo que era población y muestra, que creo que hasta ahí más o menos llegamos, y nos estaría faltando de ver toda la parte de unidad estadística y unidad de relevamiento estadístico y dinámico y demás. Eh, Más allá de que la primera mitad, aproximadamente un poquito más, ya la vimos, repito, vamos a hacer un repaso del mismo. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que teníamos que ver qué definición tomábamos de estadística? ¿Sí? Entonces tenía una definición general, ¿sí? Que nos hablaba de los distintos estados, de llevar registros, de compilar, organizar datos y demás, pero nosotros íbamos a tomar como breve y como puntual la definición de estadística como un método para tomar decisiones frente a una incertidumbre, ¿sí? ¿Y qué era una incertidumbre? Bueno, era una situación en la cual no sabíamos qué podía pasar o qué es lo que estaba pasando, entonces teníamos que tratar de tomar alguna decisión en base a algo, ¿sí? En base a algo. Mientras más certeros, mientras más precisos sean estos datos estadísticos y los estudios que hagamos, mejor vamos a poder enfrentar esta incertidumbre que les comentaba anteriormente. Habíamos dicho de la estadística descriptiva y la inferencial. Descriptiva justamente es describir algo, ¿sí? Cuando estamos mostrando un conjunto de datos. Y la inferencial es aquella en la cual, cuando nosotros tomamos los datos de la descriptiva, tomamos una decisión, inferimos alguna situación, ¿sí? Que va a pasar en el futuro, inmediato, en el presente, no importa, ¿sí? Lo que nos permite, la diferencia grande es que uno solamente describe una situación y la otra, la inferencia, hace que tomemos decisiones en base a una descripción de datos. Acá tenemos un cuadro un poco más representativo de lo que es la diferencia entre la estadística descriptiva y la inferencial. Fíjense que primero está la descriptiva, si queremos tomar un orden, ¿sí? Un método para organizar, resumir y presentar los datos de forma informativa, de manera informativa. Y después lo que hacemos con la descriptiva es tomamos alguna decisión, sabemos algo y siempre vamos a tratar de saber algo sobre una población, pero vamos a tomar una muestra de esa población para saber, ¿sí? Que es lo que aprendimos un poquito más adelante. Esa es la diferencia grande entre descriptiva e inferencia. Habíamos hablado de datos, ¿sí? Es toda información que sea cuantitativa o cualitativa, ¿sí? Que nosotros podemos utilizar para tomar decisiones y que nos van a permitir compararlos de alguna manera entre ellos, ¿sí? Eh, Habíamos dado el ejemplo de si tenemos la altura de una sola persona, poco íbamos a poder hacer con ese dato. Ahora bien, si tenemos la altura de 100 personas, bueno, ahí podemos empezar a tener algunos datos estadísticos, saber el máximo, el mínimo, el promedio, el que más se repite, etc. ¿Sí? A los datos estadísticos nosotros los íbamos a diferenciar en cualitativos y cuantitativos, ¿sí? Los cualitativos son aquellos que nos van a arrojar una respuesta categórica, es decir, cuando yo respondo con datos que no son numéricos, puedo decir la respuesta sí, no,
masculino, femenino, binario, puedo decir mucho, poco, puedo decir muy recomendable, poco recomendable, etc. ¿Sí? Entonces lo que hace es medir cualidades. ¿Sí? Y después lo que podemos hacer en base a esas respuestas cualitativas es asignarle un valor numérico, ¿sí? Para poder estudiarlo. ¿Sí? Habíamos hablado el otro día de si la respuesta, por ejemplo, es sí, no, podemos utilizar el sistema binario, ¿sí? De ceros y unos para de alguna forma codificar o de alguna forma interpretar esos datos de forma numérica. Y después teníamos los datos cuantitativos. Los datos cuantitativos es lo que te van a terminar dando una respuesta numérica. ¿Sí? Sí o sí, la respuesta para un tipo de dato cuantitativo tiene que ser numérica. Y a su vez, el cuantitativo dijimos que tenía que ser, o lo íbamos a separar en datos discretos o en datos continuos. ¿Cuál era la diferencia? Que el discreto no lo podíamos fraccionar. Es decir, si yo digo cantidad de personas que tengo en un teatro, no voy a dar como respuesta 5.5. Voy a decir 5 o voy a decir 6. ¿Sí? En cambio, los continuos responden a cantidades que se pueden fraccionar. Normalmente son todo aquello que tiene que ver con magnitudes, ¿sí? Los promedios también son continuos, pero si yo digo temperatura, yo digo distancia, yo digo peso, yo digo luz, yo digo dinero, ¿sí? Estoy hablando de datos continuos. ¿Por qué? Porque los puedo fragmentar tantas veces como quiera. Puedo decir 37,5 grados, pero también puedo decir 37,55 o 0,55,6 o 0,55,6,8. ¿Se entiende? Puedo fragmentarlos tantas veces como sea necesario según sea la aplicación que yo estoy utilizando. ¿Sí? Esa es la diferencia fundamental entre continuo y discreto. Discreto no lo puedo fragmentar, continuo sí lo puedo fragmentar. Bien, habíamos hablado de cómo podíamos recopilar los datos, ¿sí? Había fuentes de información. La primera era buscar datos que ya hayan publicado otros, ¿sí? Otros ya hicieron el esfuerzo de estudiar. Nosotros tomamos esa información como válida, creemos que es un ente que merece nuestro respeto, entonces su resultado de su estudio nos da una información que a nosotros nos va a servir. El punto 2 es cuando yo diseño un determinado experimento para saber los datos. Entonces voy diseñando el experimento, voy tomando nota de lo que va pasando y eso me permite a mí saber cierta información que estoy buscando. Y por último es efectuar una encuesta. Una encuesta es un método, ¿sí? Muy común para obtener datos estadísticos, muy utilizado en distintas situaciones en nuestro país cuando queremos conocer la tendencia de un nuevo producto, la satisfacción o no de un determinado programa de televisión o de una determinada marca de ropa, o bien cuando queremos saber cómo van a ser las elecciones con el tema de los votos, etc. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Nada? No, está bien, profe. Bien. Entonces, lo que habíamos alcanzado a ver un poquito, pero no estaban todos de ustedes, era la diferencia entre población y muestra. Entonces, la población es cuando estaba formado por la totalidad de los elementos que íbamos a estudiar, ¿sí? Ahí nosotros teníamos una diferenciación en que podían ser de existencia real o podían ser abstractos, ¿sí? Que también podían ser unidades naturales o creadas artificialmente, también que podían ser simples o podrían ser complejas. Estas son todas diferentes definiciones o distintas características, clasificaciones que puede tener la población. Lo que les tiene que quedar claro a ustedes es que la población es el todo de lo que queremos estudiar. En cambio, cuando hablamos de una muestra, estamos hablando de una parte, ¿sí?, de la población, de una parte. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a necesitar de esa población total que yo estoy estudiando una partecita, porque no puedo estudiar todo, porque no puedo saber todo. Fíjense el caso este de las votaciones que yo le hablaba anteriormente. Normalmente, ¿qué se hace para estimar quién va a ganar? Y se le hace una pregunta a quién va a votar a una determinada cantidad de gente. ¿Por qué? Porque no se puede hacerle a todo el país. A todo el país es el día de la votación. Y ni siquiera eso, porque normalmente vota dentro del padrón que está habilitado a votar personas de 16 hasta creo que 70 años, los demás de 70 creo que no están obligados, pero pueden votar tranquilamente.
el padrón habilita una cierta cantidad de gente y normalmente está votando entre el 75, 80, 85%. ¿Sí? Nunca vota el 100%. Así que ni siquiera en ese caso participa la población total. Cuando hacemos encuestas, o sea, antes de la votación para saber o para creer saber quién va a ganar, utilizamos una muestra. ¿Qué es esto? Una pequeña parte de la población, pero lo que tratamos es que esa pequeña parte sea lo más representativa y que contemple todo, ¿sí?, lo que rodea a ese día de votación. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo quiero tomar una buena muestra, no voy a tomar 10 personas de Capital Federal y lo que me diga es ese resultado, ¿sí?, va a ser el resultado de la elección. ¿Por qué? Porque seguramente las personas como votan en Capital no votan en Córdoba, no votan en San Luis, no votan en La Quiaca, no votan en Ushuaia, etc. ¿Se entiende? Entonces, para hacer una muestra representativa, tengo que tener en cuenta todas estas cuestiones. ¿Sí? Tengo que tener en cuenta todas estas cuestiones. ¿Alguna duda con diferencia entre población y muestra? No. Entonces, población es el conjunto total de individuos, objetos o eventos que tienen la misma característica y sobre el que estamos interesados en obtener conclusión. En cambio, la muestra es una parte de la población, la cual se selecciona con el propósito de obtener información y debe ser representativa. ¿Sí? Tenemos la población como un todo, a través de un muestreo, ¿sí?, hacemos la muestra. Bueno, acá lo tienen mucho más representado, ¿sí? Fíjense, la población, la totalidad de la gente, la muestra un pequeño puñado de esas personas. Bien, ¿a qué llamamos unidad estadística? ¿Sí? La unidad estadística está constituida o está formada por todos los elementos individuales que en forma conjunta van a obtener la población. Por ejemplo, si estamos hablando de un censo ganadero, un censo de animales, la unidad estadística sería la cabeza de ganado o los animales. ¿Sí? En cambio, en un censo de población es el individuo, las personas. ¿Sí? Ahí tienen en el ejemplo, en el gráfico que está en pantalla, distintas unidades estadísticas y variables que ustedes pueden estudiar o que se pueden estudiar, por ejemplo, en un proceso, ¿sí? En un proceso productivo. ¿Sí? Se está generando en ese lugar. Fíjense que podríamos tomar como unidad estadística las materias primas, la productividad, el tiempo, los números de reproceso, el tiempo de entrega, el número de empleados. Todas esas son variables que hacen a la unidad estadística. ¿La unidad estadística cuál es? El proceso de fabricación y distribución de un producto durante ese semana. ¿Sí? Todas esas cuestiones que ustedes tienen ahí son distintas variables. En cambio, la unidad de relevamiento está formada por unidades estadísticas y hace referencia a dónde vamos a obtener el dato. ¿Sí? Es muy distinto a la unidad de... En muchos casos es muy distinta a la unidad estadística. ¿Por qué? Fíjense, en el caso del censo ganadero, ¿sí?, habíamos dicho que la unidad estadística era la cabeza de ganado, el animal, ¿se acuerdan? La unidad de relevamiento es de dónde voy a tener el dato yo. Yo no le voy a preguntar a los animales cuántos son. ¿Sí? Voy a ir a la estancia, voy a preguntar al propietario, al jefe capatá, a quien esté en ese lugar. En cambio, cuando yo tengo un censo poblacional acá sí van a coincidir. ¿Por qué? Porque la unidad estadística es la persona que yo estoy estudiando y la unidad de relevamiento también va a ser la persona que me está dando la información. Si en ese caso van a coincidir. ¿Se entiende más o menos lo que estamos hablando o no todavía? Sí. Vamos a ir haciendo un ejemplo. Bueno, tenemos la diferenciación entre relevamiento estático y relevamiento dinámico. La principal diferencia es que el relevamiento estático se hace en un determinado momento, en una fecha fija, en un día fijo, y se obtiene resultados. Por ejemplo, el censo, como ahí tienen en pantalla. En cambio, un relevamiento dinámico es aquel en el cual vas realizando informaciones, revisiones sistemáticas todo el tiempo en forma sucesiva hasta que llegas a un punto que obtenés resultados. Yo le había dado, creo que el otro día, me parece, no me acuerdo, si querés relevar los distintos milimetrajes que llovió en abril durante los últimos 10 años, o si querés saber los nacimientos que hubo en el mes de mayo o en el mes de marzo en la ciudad de Las Varillas, bueno, tenés que hacer un registro todos los días, ¿sí?, de esa información y eso te va a dar... el relevamiento al cual le llamamos dinámico. ¿Sí? Esperen un segundo que tengo un chat. Sí, profe, perfecto. Bien.
Esto va a ser, digamos, es como una intro a la unidad número 2 que vamos a ver posteriormente. Antes de eso tenemos que hacer varios ejercicios con respecto a esta. Pero lo que tiene que ver con clasificación, tabulación y definición de resultados es cómo vamos a describir, cómo vamos a organizar y describir los datos. ¿Qué pasa? A veces vamos a tener situaciones en la cual los datos son tan escasos o son tan poco fiables que lo que vamos a hacer es una descripción que se llama presentación literal. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo de cómo sería. El estudio analizado muestra que los casos A y B corresponden al porcentaje más elevado de estudios, siendo el caso C el de valor más cercano al promedio. Esto que ustedes ven en pantalla es lo que se denomina presentación literal. Esto es lo que tenemos que tratar de no hacer nunca. Nosotros tenemos que mostrar los datos estadísticos a través de tablas, a través de esquemas, a través de gráficos, ¿sí? A veces no se puede. Entonces llegamos a la presentación que se denomina literal, en el cual escribimos o redactamos algo para explicar un cierto fenómeno. Tenemos que tratar que sea en la menor cantidad, perdón, en la menor cantidad de pasos, de casos posible. ¿Se ve bien ahí? Sí. Bien. Sí. Continuando con esta parte de clasificación y demás, habíamos dicho que la utilización de los cuadros, de los gráficos y demás herramientas que vamos a ir aprendiendo, se denominaba la estadística descriptiva. ¿Sí? ¿Se acuerdan la diferencia al principio que vimos de estadística descriptiva a estadística inferencial? En cambio, cuando nosotros inferenciamos una estadística, un resultado, es cuando nosotros tomamos, ¿sí?, esa información de la descriptiva y lo que hacemos es decidir resultados, ¿sí?, sobre una muestra. ¿Sí? Decidir resultados que hacen que la base que hayamos tomado sea de la estadística descriptiva anterior. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta, alguna duda? De mi parte no, profe. Bien. Entonces, recuerden que el día miércoles tienen 2 horas cátedra conmigo. Vamos a arrancar a las 7:30 o cuando ustedes vengan y vamos a tener hasta las 8:30, 9 menos 20 más o menos. Porque como yo el otro día, Bertolino dio las horas por mí, yo voy a dar las 2 primeras horas. En eso, yo ahora voy a subir, o ahora no, seguramente mañana a primera hora, la grabación de la clase de hoy y les voy a adjuntar un material práctico, ¿sí? Que no es necesario que lo lleven realizado, pero sí péguenle una leidita. Lo que vamos a tratar de hacer el miércoles en clase es resolver esos ejercicios prácticos que yo le pongo ahí en el adjunto de la clase, ¿sí? Es un documento en Word o en PDF, no me acuerdo qué está, donde hay una serie de ejercicios que tienen que ver con esto que hemos conversado hoy y que ahí me gustaría que los resolvamos el miércoles en clase. Más que tenemos un par de minutos más que lo normal, entonces nos va a dar tiempo para poder hacer, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener esta clase grabada, el documento este que repasamos hoy y que hoy lo terminamos, lo tienen también, y van a tener subido el material práctico para que podamos hacer el miércoles en clase. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dale, Chicos, nos profe. vemos el miércoles en presencial. Que estén muy bien, gracias por conectarse. Listo. Nos Hasta vemos, luego, profe. profe. Chao. Chao.